Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. Antes de seguir, ¿cómo me escucháis? Gracias, David. Gracias, Humberto. Bueno, Bien, como veis, empezamos el tema 6. Acordaros que ya estamos en la segunda parte de la asignatura, que era la parte de auditoría de la ciberseguridad. ¿Vale? Y bueno, pues comenzamos un nuevo tema que, hombre, también está bastante relacionado con la parte primera, porque básicamente la parte primera, lo más importante que hemos estudiado es hacer una auditoría de código, que es otro tipo de auditoría de ciberseguridad. Y si os fijáis, esta semana, pues el problema era cómo realizar una auditoría de seguridad de una organización. Básicamente, si recordáis o habéis mirado el foro, ¿vale? Pues simplemente esta semana pues vamos a ver cómo hacer una auditoría de seguridad de una organización a nivel global, ¿vale? Luego habrá temas más concretos, como hacer una auditoría de código, cómo hacer una auditoría de una página web, de una wifi, etcétera, ¿no? Entonces, os he puesto un caso, ¿vale? Que es Viento en Popa, que es una empresa dedicada a planificación náutica, ¿vale? Y que se dedica, pues, a, bueno, pues, impartir clases teóricas y prácticas de navegación. Vamos, ofrece el curso ese, no sé si alguno habrá oído hablar de él, ese famoso curso de patrón de barco, ¿no? Que dicen que es muy difícil. Bueno, no lo sé, yo nunca he estado. Bueno, dentro de esa estrategia empresarial, pues evidentemente desarrolló un portal web, ¿no? Porque hoy en día toda empresa que se precie sin un portal web, pues bueno, no es nada, ¿no? Y en el cual, pues ahí viene una zona de administración, en ese portal web me refiero, hay una zona de administración donde se gestiona pues toda la información relativa a los alumnos, ¿vale? Hay una zona de cliente y alumno, donde el usuario tiene acceso a la información de ambiente en pop-up, de frente a actividades, cursos, etcétera. Y bueno, pues luego tenemos una parte privada, evidentemente, donde el alumno pues hace sus exámenes, descarga temarios, documentación, etcétera, ¿no? Los trabajadores de la empresa se conectan a red interna con sus dispositivos móviles, ¿vale? Desde dentro de instalaciones también pueden utilizar una red wifi, ¿vale? O desde el exterior, pues esos trabajadores se pueden conectar con una VPN, ¿no? Lo típico, ¿no? La empresa, para dar estos servicios web, dispone en sus instalaciones de infraestructura informática que soporta los citados servicios. Y bueno, pues evidentemente, pues tiene un CPD y tal, que estará, bueno, pues organizado de cierta forma, ¿no? Fijaros que también se puede acceder desde la internet, desde una APK a la aplicación, etcétera, ¿no? Con esta información, pues vamos a intentar hoy cubrir tres puntos, un poco ambicioso hoy, ¿vale? De todas maneras os he dejado en documentación información, ¿vale? Pues una RFP, digamos hay tres, digamos, documentos importantes ahora mismo en una auditoría, ¿no? Pues una Request for Proposal, que vemos ahora lo que es, un plan de, de auditoría, un informe de auditoría y luego pues cartas de autorización y acuerdo de confidencialidad. Incluso también veremos la simulación de una entrevista, ¿vale? Entendido, como veis hoy, pues hay bastante trabajo, ¿vale? No lo cubriré todo, pero bueno, os dejaré en documentación, ¿vale? Visto. Os he dejado una nueva versión del cuaderno de ejercicios, recordaros, ¿vale? Ok, en común y en la parte de carpeta de documentación adicional, en el tema 6 os he dejado pues un cuestionario para hacer auditoría, entrevistas, ¿vale? Esta presentación, un ejemplo del informe de auditoría de viento en popa, no evidentemente todo desarrollado, sino está bueno, medianamente desarrollado. Bueno, está completamente desarrollado. Lo que pasa es que no he puesto todos los posibles problemas de la auditoría que había, ¿no? Y luego, pues una planificación a modo de ejemplo de viento en popa. Os recomiendo que le echéis una visual. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Y en principio, pues vamos a ver un poco de teoría, ¿no? Visto, primero, qué es auditoría informática, ¿no? Pues, ¿qué es? Pues como digo aquí,
La auditoría informática es un proceso, ojo, importante, para recoger, agrupar y evaluar evidencias. Es decir, sin evidencias no somos nadie en la auditoría, ¿vale? Cuando algo pongamos en un informe, ese informe tiene que estar basado en una evidencia. Una evidencia ya verás que tiene que ser suficiente y competente para que tenga cierta calidad, ¿no? ¿Para qué recogemos estas evidencias? Para determinar si un sistema informático salvaguarda los activos, mantiene integridad de los datos y lleva a cabo los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. Fijaros que en la primera parte de la definición, ¿vale? Es ciberseguridad, ¿vale? Que es salvaguarda de los datos, ¿visto? Y la integridad de los mismos. ¿Ok? Y lo segundo, ¿vale? Como veis, es más bien, eh, digamos, sistemas de información. Es decir, aquí lo que estamos evaluando es si esos sistemas de informáticos, esos sistemas de información, los sistemas de las TIC, ¿vale? Ayudan a llevar a cabo los fines de la organización. Es decir, los objetivos estratégicos que la organización tiene definidos y además que lo hace de una forma eficiente y eficaz en el uso de recursos. ¿Visto? Eficiente es que lo consigue y eficaz es con los mismos mínimos recursos necesarios. Al fin y al cabo, pues el fin de cualquier auditoría de sistemas de información es generar una opinión objetiva, importante, objetiva, uno de los grandes también apellidos o atributos mejor de cualquier auditoría, visto que puede ser realizada por un auditor interno o externo sobre la confiabilidad de los sistemas de información y así como la eficiencia en las operaciones en el área. Es decir, como veis, tenemos una parte primera, seguridad, y una parte segundo, la operación de ese sistema de información dentro de la organización, o sistema TIC, o sistema de comunicaciones, etcétera. ¿Visto? ¿Entendido? Con lo cual, está claro que la auditoría informática es un rol, o tiene un rol clave en la medición de la eficacia de los controles de los sistemas de información. Sabemos qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de los controles, ¿no? Al final, en teoría, ¿vale? Es clave para recomendar a la alta dirección, visto buenas prácticas con el fin de mejorar la calidad y efectividad de las iniciativas y los controles de gobierno te he implantado. Recordar que para poder medir la efectividad de una organización, la eficacia, tenemos que medir. ¿Vale? Y para poder medir hay que establecer unos controles que nos den esas medidas, ¿visto? Y eso es lo que vamos a auditar, ¿vale? Y luego, pues nos ayuda también a asegurar lo que es el cumplimiento de las iniciativas del gobierno de TI. Al final tenemos un gobierno de TI, ¿vale? Que tiene que estar coordinado con el gobierno, bueno, con el gobierno estratégico, con el gobierno de la empresa. Si no está sincronizado y no le sirve, pues evidentemente no nos gastemos dinero, ¿no? Que tiene que entregar valor a la empresa, es decir, tiene que hacer que la empresa consiga sus objetivos de una manera más eficaz y eficiente en cuanto al uso de recursos, que tiene una gestión de recursos propia de TI, sus sistemas, de su personal, etcétera, que es el único que tiene gestión de riesgos, principalmente, y estos son de seguridad, ¿vale? Que hay que medir su desempeño y evidentemente que los objetivos de TI tienen que estar perfectamente alineados con los objetivos estratégicos. Y eso también se audita, ¿vale? Evidentemente a nivel de sistemas de información. Recordar que nosotros nos iremos enfocando poquito a poco en lo que es la ciberseguridad. Nosotros, pero bueno, ten en cuenta que estamos metidos dentro de lo que es la auditoría general completa de los sistemas TI de una organización. Ya más concreto, con respecto a la seguridad, fijaros la cantidad de cosas que podemos auditar, ¿no? Primero, pues las políticas de seguridad. Ah, a ver que no me veo. Vale. Las políticas de seguridad, pues esto es ¿vale? Todo lo que son, al final, si queremos implantar una seguridad en una empresa, seguridad de la información, hay que implantar una serie de políticas, ¿no? Y la primera de ellas es la política de seguridad de la información, ¿ok? Que a su vez acordaros estaba dividida en 5 patas, ¿vale? Luego hay que auditar la seguridad, la organización de la seguridad.
¿Visto quién es quién dentro de la seguridad? ¿Qué tiene que hacer? Y además que está asignada a una persona concreta o a un conjunto de ellas. No vale asignar, hacer ahí el rol y que todo el mundo y no asignarlo a nadie, entonces nadie lo hará. ¿Vale? Luego tenemos la seguridad física. ¿Vale? Esto es importante, visto, porque esto incluye pues tanto lo que es la seguridad física propia de que nadie salte la valla, se meta en el CPD, y que estén ahí los guardias con la porra, los sistemas de protección perimetral, etcétera. También incluye el suministro de energía, el aire acondicionado de precisión, el control de humedad y otros tipos de factores ambientales, ¿no? La operación del sistema, en este caso serían operaciones de seguridad, por ejemplo, pues que se realizan los backups adecuadamente, que cojo, cuando lo pruebo, yo lo que hago normalmente es coger al administrador, decirle que haga el backup y luego pues que lo recupere y que lo haga conforme al procedimiento, ¿no? Pues siempre me llevo la sorpresa que, bueno, pues que el procedimiento es una mera guía al nuevo, ¿no? Porque los otros ya como pues están por encima del bien y del mal y hacen lo que les da la gana, ¿no? Aunque auditar los sistemas, pues, la seguridad de los sistemas, pues, el sistema de pago de la nómina, el directorio activo, yo qué sé, el control de operaciones de esa organización, los diferentes sistemas que tenga esa organización, ¿no? Las aplicaciones, hemos estado todo cinco temas trabajando con auditoría de aplicaciones, pero ojo, nos hemos enfocado en desarrollo seguro y en una de las grandes, o la actividad más importante que es la auditoría de código. El auditar una aplicación lleva más cosas, no solo el código, ¿vale? Ya lo iremos viendo más adelante en esta parte de la asignatura, ¿vale? Luego la seguridad de la red. ¿Vale? Hay que ver, visto las DMZs, las LANes, si están segmentadas, ver la configuración de los equipos de red, todo eso lo iremos viendo más adelante, ¿vale? La continuidad de negocio, es decir, que incluye, ¿vale? Pues la asistencia y el mantenimiento de hardware y software redundante, tolerante a fallo, que procedimientos de copia y de almacenamiento, que hay un plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastre que está documentado y aprobado, todo eso, ¿vale? Lo tenemos que auditar también, ¿vale? Y por último, la integridad de los datos. Aquí, pues esta es casi la parte más complicada de editar, ¿no? Ver que esos datos pues, no han sido modificados ni atendidos por quien no se debe, ¿vale? Fijaros la cantidad de tareas que tenemos que hacer si nos piden auditar la seguridad completa de una organización. Pasa que a veces pues, te piden la seguridad física o dentro de la red una wifi o de un sistema en concreto. Bueno, depende de lo que te pidan, ¿vale? Y para esto, acordar que nosotros, ¿vale? Que estábamos hablando de que antes para medir necesitábamos controles, los auditores auditamos controles, ¿vale? ¿Entendido? Y que no auditamos, no nos inventamos, sino que al final son un conjunto de medidas que una organización implementa para seguridad en el día a día, en lineamiento entre las TIC, ¿vale? El negocio, la eficacia y la eficiencia. Así que hay cierto trabajo, entonces, con lo cual hay que establecer controles del área informática en su organización, ¿vale? En análisis y desarrollo de sistemas, en operación de sistemas, en la entrada, en la parte simplemente de proceso de datos, ¿vale? En las CPDs y los grandes hosts, y la que nos afuesta a nosotros, la seguridad del área de sistema. Estos son los controles, ¿vale? Que tenemos que auditar nosotros y que, digamos, miden todas estas puntos que tenemos que auditar dentro de la seguridad de una organización. ¿Entendido? Acordad, auditamos controles. ¿Visto? ¿Nos acordaremos de eso? Auditamos controles. ¿Ok? Importante que se os quede. Y ahora, en el tema siguiente, veremos los ejemplos de controles. ¿Vale? Incluso hoy veremos alguna cosilla más. ¿Vale? Luego están también el concepto de objetivo de control. Gracias, Héctor. ¿Vale? Que son, digamos, declaraciones del resultado o del propósito a ser alcanzado, ¿vale? Con la implementación de control. Es decir, un objetivo de control, pues es un medio para agrupar controles. Por ejemplo, seguridad de una aplicación web. Y a partir de ahí estableceríamos controles de autenticación, de autorización, etcétera. ¿Visto?
No, estos controles, ¿vale? Vienen de normalmente deberían estar ya implementados en la organización, ¿vale? Lo que pasa, visto que hay ciertos controles que estarán bien implementados y otros no están implementados, visto según el auditor. El auditor tiene que ir con listas de comprobación de controles y ver si en esa organización están bien implementados. A veces son tan fácil auditarlo porque no existen que dices ya completamente que no existen, ¿vale? José Ricardo dice, ¿serían los controles según el framework? Depende, o sería no como la ISO 27001, sería como la 27002. Visto, José Ricardo, ten en cuenta que la 27001 es para implantar un sistema de gestión de seguridad de información y para ahí se audita una serie de controles. Pero para auditar la seguridad está el anexo A, que es la 27002, visto donde están específicamente los controles técnicos. ¿Visto? ¿Ok? Vale, gracias, José Ricardo. ¿Ok? Dentro de la 27002 ya veremos más adelante, porque tengo, pues, bueno, pues, Excel, yo os dejaré Excel para auditar contra la 27002. Están, digamos, como los controles agrupados por partes, ¿no? Pues esos son lo que son los objetivos de control. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Y cómo hacemos una auditoría de forma general? Bueno, pues estas son los cuatro, digamos, fases, son así. Luego, pues ya veremos, variarán, pero vamos, básicamente variarán en ciertas partes de la ejecución, pero básicamente todas son iguales en cuanto a fases, visto, luego lo que hay que hacer dentro de cada fase cambia, ¿vale? Planificación, ¿vale? Pues principalmente es la primera fase, es una fase muy importante donde, ¿vale? Tenemos que conocer el alcance, definir muy bien el alcance. Ese es el primer reto que tenemos en la auditoría, ¿visto? Eh, y luego, pues, hacer una planificación que se plasma en lo que se llama en un programa de auditoría. Y tenemos que conocer muy bien la organización. Para eso le tenemos que pedir documentación. Esta fase es fundamental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una auditoría, cuando la haces, tienes muchas variables que no controlas. Si encima vas a lo loco, sin saber lo que tienes que hacer exactamente, pues vais seguro al fracaso. A ver, dice Gilberto, algunas organizaciones pueden decir no ir por la ISO 27000 o contra, muy bien, sí. De hecho, ¿vale? Gilberto, la semana que viene veremos un modelo de control basado en el CIS, los CIS Security, ¿vale? Y además veremos un Excel, ¿vale? Para poder auditar esos controles. ¿Visto, Gilberto? Cada uno se coge el control que quiera. Otros se cogen el NIST Cyber Security Framework, etc. Otros pues hacen mezcla de varios. Cada organización, ¿vale? Se coge su modelo de control. Y eso es lo que veremos la semana que viene. Diferentes tipos de modelos de control y más concretamente veremos el de CIS Security porque personalmente a mí, Gilberto, ¿vale? Pues es uno de los, bueno, que veo más útiles, son 20 controles, ¿vale? Y con esto paras el 99% de los ataques, ¿no? Otro modelo de control, ¿vale? Es la ISO 27002, que también pues está bastante bien. Otro modelo de control es el Esquema Nacional de Seguridad de España. Bueno, pues hay varios. ¿Visto? Bueno, pues una vez que tengo claro lo que tengo que hacer y cómo, pues empiezo a ejecutarlo, ¿vale? Puedo hacer entrevistas, veremos ahora algún Excel de entrevistas, ¿vale? Os he dejado, creo que os he dejado uno, ¿no? Me parece así. Sí, os he dejado un cuestionario este que pone cuestionario de historia. Es un cuestionario de entrevistas, ¿vale? Ahora lo veremos. Y luego, pues hacemos la parte de ejecución de una tutoría es la más divertida, y es muy divertida. De hecho, pues yo he estado de auditor, bueno, tengo, ahora pues estoy un poquito más de jefe, ¿no? Pero eh, he estado de auditor, solo de auditor, ¿vale? He estado, ahora hago auditorías solo de código fuente y de aplicaciones principalmente, ¿vale? Y tengo un equipo de auditoría que hace todo este tipo de auditorías, ¿vale? Pero yo solo ya me he quedado para hacer las de aplicaciones, ¿ok? Pero vamos, he estado 4 años haciendo auditorías de todo tipo, de ciberseguridad, de todo tipo.
¿vale? Y fue 4 años divertidísimos, ¿vale? Ya os lo digo, pasé fenomenal, ¿eh? Y se aprende mucho. Os recomiendo, si queréis, este trabajo pues es bastante bonito y se aprende mucho. Bueno, una vez que y, bueno, aquí pues hacemos entrevistas, como decía, hacemos pues recolección y análisis, como un análisis de vulnerabilidades, una explotación de unidades, un análisis de código, una auditoría de una wifi, etcétera, ¿no? El tercero, pues una vez que hemos recopilado esas evidencias de ese tipo de pruebas que hemos hecho y de la entrevista, pues lo documento. Y recordar una cosa importante, no pongo nada en el informe que no esté basado en una evidencia. Esto lo repetiré 20 veces. Lo que no está claro o no tengáis claro, no pongáis nada. ¿Visto? Porque os pillarán cuando presentéis el informe. ¿Visto? Y luego, cuarto, seguimiento, ¿vale? Si somos un editor interno en la organización, evidentemente hay que seguir, ¿vale? El plan de acción de resolución de las incidencias o vulnerabilidades encontradas. Si sois un editor externo, como será mi caso, ¿vale? Solo lo hago si me pagan, si está mi contrato o me contratan aparte. ¿Visto? ¿Veis la diferencia? Bueno, lo que os decía, importante, ¿vale? Las informes, ¿vale? Tienen que estar basados en evidencias. Sin evidencias, el auditor no es nadie. No es nada ni es nadie. Y además tienen que ser evidencias de cierta calidad. Suficientes, es decir, en cuanto a cantidad, esto hay que extrapolarlo, no son 2 kilos ni 3 kilos, a lo mejor son 20 lots de una cosa, lo que sea, ¿no? Y competencia, ¿vale? Que mide su calidad y sobre todo el grado que está basado en hechos demostrables. Cuanto más basado en hechos demostrables, mucho mejor es la evidencia. Es incontestable. Porque ten en cuenta que dentro de la organización, cuando lo presentéis, os vais a encontrar con gente que no va a querer admitir que tiene un fallo. ¿Vale? Y la mejor forma de tenerlos calladitos es con evidencias suficientes y competentes. ¿Hay alguna forma de verificar qué tan buena fue una teoría de un auditor? Sí, poniendo a dos auditores a hacer la auditoría. ¿Visto? Es lo que se llama, lo que denominamos en calidad intercomparación. ¿Visto, Humberto? Ok. Bueno, bueno, y luego ahí también, cuando tienes ya cierta experiencia, ves si un informe está mal hecho, hay cosas raras o no, ¿vale? Humberto, pero bueno, eso es otra. La forma mejor de hacerlo es comparando. ¿Visto? Bueno, y os recuerdo, aunque resulte un poco pesado, los resultados de una teoría han de estar basados en evidencia. No ponemos nada en una teoría que no esté basada en evidencia. Sí, Gilberto, buena pregunta. Gilberto dice, vale, que si hay hoy en día hay alguna aproximación al uso de inteligencia artificial para facilitar la labor de los auditores. Hay aproximaciones, pero se están desarrollando, ¿vale? De hecho, eh, uno de mis, bueno, dos de mis doctorandos que tengo en mi instituto de investigación, ¿vale? Están haciendo una tesis doctoral para hacer un sistema de auditorías, ¿vale? Utilizando inteligencia artificial generativa, ¿vale? Con LLMs y agentes. ¿Ok? Cuando lo tenga hecho y tal, pues ya os iré presentando, ¿no? Y luego tengo también otro que está realizando lo mismo, pero para auditar implementaciones criptográficas, visto utilizando IA generativa. Y en esa IA, pues podemos esas auditorías con respecto a ciertas normas, OSTM, ISAF, a que queramos. ¿Visto, Gilberto? Pero esto está empezando. Y que yo sepa, nadie tiene aún eso. Y creo que la idea somos nosotros los primeros en hacer. ¿Ok? Aún así, si estás interesado, Gilberto, en este mundo, ¿vale? Eh,
te puedo dar bastantes artículos, ¿ok? Sobre cosas de investigación que se están haciendo ya sobre esto, ¿ok? ¿Vale? Sí, no te preocupes, Gilberto, que se publicarán. Son tesis doctorales de cual sacaremos alguna publicación, ¿vale? Con lo cual la pondré disponible. Visto. Bueno, hemos dicho que la evidencia es lo fundamental. Gracias a ti, Gilberto. La fundamental en una editoría, ¿vale? ¿Y de dónde las cojo? ¿Vale? Pues evidentemente puedo tener de revisiones. ¿Visto? Aquí revisamos, ¿vale? Por ejemplo, pues las políticas de una organización, ¿vale? Podemos revisar también eh, los procedimientos de seguridad, ¿vale? Podemos revisar la documentación de seguridad de esos sistemas de información, etcétera, ¿no? Inspecciones. Pues imaginaros que nos estamos haciendo una auditoría de la infraestructura de seguridad, de la infraestructura física, y en cada habitación, ¿vale? Pues tiene que haber un detector de humo. Bueno, hacemos una inspección para comprobar que están los detectores de humo. Si no está alguno, pues evidencia el canto. Se toma una fotito de que no está ahí nada y ya está, ¿no? Observación, ¿vale? Pues aquí básicamente nos referimos a observar cómo están operando, ¿vale? Em, eh, la seguridad de los sistemas, personal de la organización. Pues, por ejemplo, podemos hacer lo que les decía antes, que hagan un backup, visto conforme al procedimiento y de la información y que luego la restauren, ¿vale? Y observamos y vemos si el procedimiento lo siguen de forma adecuada, no lo siguen, etcétera. Vamos a ver, Jeffrey. Jeffrey ha hecho una buena pregunta, ¿vale? Te voy a poner, Jeffrey, dos casos, ¿vale? Cuando una cosa importante para poder hacer una auditoría es que la empresa pues, nos dé la información inicial, ¿no? Entonces, normalmente cuando una empresa te paga por ello, pues te da todas las facilidades. ¿Visto? Te da toda la información necesaria para poder hacer una mejor auditoría. Ten en cuenta que la auditoría es para ellos, no es para mí. ¿Visto? Por lo cual les interesa que se lo hagan mucho mejor posible, ¿vale? Pero también se me dio un día el caso, ¿vale? Bueno, pues me contrató pues un directivo de una empresa, nos contrató y tenía que ir a otro directivo, al de TI y demás. Entonces, el día me presento a hacer a la auditoría, me presento, etcétera, tal. Le pedí para enchufar los PCs de auditoría para poder hacer la auditoría y no me dejaba. Vale, pues, y solo hacía que ponerme pegas. Después ya de 2 horas, pues cogí, ¿vale? Y me fui. Lo que puse luego, pues es un correo, llamé por teléfono al que me contrató. Digo, mira, me has contratado y tal, he perdido ya 2 horas, me las tienes que pagar, más, bueno, me tienes que pagar toda la auditoría porque yo he reservado plazo, ¿no? Y si no me dejáis hacerla, no tengo la culpa. Bueno. Simplemente me contestó, no te preocupes, vuelve mañana. Al día siguiente, vamos, no sé qué pasaría entre medias, vamos, tenía bocas y tal, y tuve todas las facilidades para poder hacer la auditoría. A ver, Jean-Michel, ¿cuántas personas necesitas para poder realizar una auditoría de una entidad? Pues por lo menos de 5 a 6 personas, ¿vale? Y es que depende, vamos a ver, si tengo menos personas, tardo más. ¿Vale? Si tengo más, tardo menos, puedo paralizar, ¿vale? Imagínate que tengo que hacer, unos revisan la documentación, otros hacen las auditorías de la red, otros hacen auditorías de los sistemas, etcétera. ¿Visto? Y, ojo, siempre pongo parejas, ¿visto? Así que hay veces que tenía 8 personas auditando una entidad, etcétera, ¿no? Más de 8 ahora no puedo, porque somos 8, conmigo 9, ¿visto? Ahora no puedo tener más, ¿ok? En su día que tenía 14, pues podía un poquito más de esfuerzo, ¿eh? Tampoco mucho más, ¿vale? ¿Visto ya, Michelle? Claro, esto como muy bien dice Sebastián, de acuerdo a la magnitud del trabajo a realizar, ¿vale? Pues hay variaciones. Por ejemplo, ahora me han hecho hacer una auditoría
que podía haber hecho con 2 personas en un mes, pues la he tenido que hacer una semana. Entonces, que he tenido que meter 6. ¿Visto? Porque la quería en una semana. Pues esto depende mucho de los plazos también, ¿vale? Sí, Humberto, hay metodologías, ¿vale? Veremos una, esta clase no, la siguiente tampoco, en el tema 8, ¿vale? Una metodología general basada en riesgos, EDR, ¿visto? Y luego veremos metodologías eh, específicas de auditoría, técnicas, pues para hacer una wifi, para hacer un test de penetración, etcétera. O metodologías técnicas, ¿vale? Para hacer la auditoría de seguridad de una organización. ¿Visto? ¿Qué rango gana un junior y un senior? ¿Vale? Eh, pues un junior gana 30 y tantos, ¿vale? Y un senior 50, 60 o más. Depende el nivel que tenga, ¿vale? Hablo de 50.000, 60.000 o 30.000. ¿Visto? A ver, Gilberto, recuerdo que en informática vimos un caso donde un proyecto se inventó un hallazgo que la ley exigía denunciar. Entonces, si no, podía encontrar un auditor, es decir, bueno, en este caso no es como un perito, ¿vale? Éticamente deberíamos denunciarlo, ¿vale? Pero vamos, deberíamos de decírselo a que nos ha contratado, ¿visto? Pero bueno, ahí hay cosas ya blancos y negros. No todo es blanco ni todo es negro, hay muchos tonos grises, ¿visto? Es una buena pregunta, Gilberto, y complicada, ¿vale? Ten en cuenta que tú firmas un acuerdo de confidencialidad con la empresa que vas a auditar. Así que si dices algo que no debes, aunque lo denuncies, lo estás incumpliendo, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ya te digo que las cosas no son ni blanco ni negro, ¿eh? Cuando una empresa, dice, en este caso habla Héctor, cuando una empresa contrata una auditoría externa, ella define el alcance de la misma. Eso se hace en el plan de contratación, ¿vale? El alcance, conforme a lo que te dice el cliente, ¿vale? Ahora lo veremos. En el Request for Proposal, el cliente nos dice el alcance, luego nosotros en el plan lo detallamos. ¿Visto? ¿Ok? Y al final, claro, de ese alcance tú le vas a dar un presupuesto. Evidentemente el cliente te dirá, pues que todo parte o tal. Información objetiva, para hacer la auditoría, tiene que daros toda la documentación TI, la que necesites de la empresa. Ya lo sé, Gilberto, ya lo sé. Y es que ya te digo que aquí en ENE no hay blancos ni negros, ¿vale? Hay muchos tonos de grises y hay que tener cuidado. ¿Cómo se maneja? Pues es parecido, ¿vale? A cómo lo manejas en forense, las evidencias. ¿Visto? No es tan potente, visto que no tienes que ir delante de un juez, pero sí que tienes, ahora de hecho lo veremos, sí que tienes que guardar más o menos eh, las mismas buenas prácticas, ¿ok? Bueno, entrevistas, ¿vale? Es otro de los medios que tenemos que hacer y luego pues los procedimientos autoanalíticos, pues le paso el WhatsApp para ver si tiene alguna vulnerabilidad a la página web o le paso Nexus para hacer un escáner de unidades que se conocen, etcétera. Sebastián, ¿visto lo que te he contado? Hay que guardar las evidencias gracias a ti. Vale, bueno, pues eso, es importante, y vuelvo a repetir, que las conclusiones, cualquier cosa que ponga yo en ese informe, esté basadas en esas evidencias que tienen que ser suficientes y competentes, ¿no? Además, esa evidencia tiene que ser independiente de quien me la dé, si no está sesgada, no vale, ¿visto? Luego, ojo, la persona que proporciona la evidencia y la información. Esto es muy importante en las entrevistas. Tenemos que calificar el prestigio de la persona o la veracidad de lo que nos está dando esa persona esa información. Esto es importante, ¿eh? ¿Ok? Porque no es lo mismo un tío con prestigio que ves que sabe que otro que te empieza a decir tonterías que no tiene ninguna conexión, ¿vale?
La objetividad de la evidencia, está claro que cuanto más real y sacada de una herramienta, visto, pues es más objetiva, y luego la duración. Normal es que en ciberseguridad, pues las evidencias pues duren en el tiempo, ¿vale? Bueno, pasos, pues dónde está la evidencia, establecer que es relevante, visto, si hay duda, recopilar la mayor información, fijar el orden de volatilidad, volatilidad. Fijaros que esto es parecido a Forense. Tener la información de acuerdo a un orden, comprobar que todo está sincronizado, es importante. Bueno, en teoría, primero comprobar que es sincronización, porque si no los tiempos se descontrolan, ¿vale? Eh, los pasos de recolección hay que documentarlo, documentar cada paso y no olvidar quién está involucrado en la toma de evidencias, que hay que ponerlo. Dice, a ver, Jean-Michel, si ahora califica al personal que vende la información, entonces se nos dará todo, pero siempre cuando sucede, siempre se ponen reacios. Sí, bueno, esto es como toda la vida. Ahí está también la habilidad vuestra como auditor, el saber en la entrevista hacerle ciertas preguntas, ¿vale? Alrededor de un objetivo, porque al final, pues, algo se les escapa. ¿Visto? Es como todo, ¿no? Fijaos, como os decía, me preguntabais antes, pues hay que mantener, al igual que forense, pero no tan, digamos, tan potente, pues una cadena de custodia, ¿no? ¿Dónde y cuándo quién descubrió la evidencia? ¿Dónde y cuándo manejó la evidencia? ¿Quién lo está custodiando? ¿Vale? ¿Por cuánto tiempo y cómo se ha almacenado? Y en caso de que la evidencia cambie de custodia, pues cómo se realizó intercambio y demás, ¿no? Vamos a ver, esto es como todo, Gilberto. Te puedes declarar no apto, ¿vale? Para continuar de teoría, pero luego tienes un jefe. ¿Visto? En todos estos casos, ¿vale? Uno asume la grave responsabilidad de su acción o su omisión. ¿Visto, Gilberto? Y cada caso es un mundo. Luego te digo, cada tanto como si lo haces, como si no lo haces, vas a asumir una responsabilidad. ¿Vale? Entonces tienes que analizar qué es lo que mejor para ti de forma personal. En este caso, no de la empresa, sino de forma personal. ¿Visto? Ese es el consejo que te doy. A mí me ha ido bien. He tenido presiones muchas veces. Bueno, es lo que hay. Bueno, de todo esto, ¿vale? Hay una serie de documentos importantes que antes ya, en lo que me habéis contado, pues hemos hablado un poquito de ellos, ¿no? El primero de ellos es una RFP. Esta es un documento, ¿vale? Eh, ¿Qué tal? Vamos a ver, Sebastián, cuando tratamos información privada, lo suyo es que esté anonimizada. ¿Visto? ¿Ok? ¿Qué es el número de Albarán? Bueno, eso es una. El Albarán es como el número de prefactura y demás, ¿vale? Bueno, Gilberto, estas situaciones te ocurre, he tenido a veces mucha presión, ¿vale? Yo solo te doy un consejo, ¿vale? Cumple la legalidad vigente, ¿visto? Y sea independiente y mantente tu sitio. A veces a mí me han forzado a intentar poner un informe en lo que no es. Y yo me mantengo en mi sitio. ¿Visto? Pero asumí la responsabilidad de mantenerme en mi sitio. ¿Ok? Sí, la verdad es el justificante de recepción. ¿Visto? Las SLAs en auditoría principal no hay, no se suelen definir. ¿Vale? Ya, José Ricardo. ¿Visto? No se suelen definir. Otra cosa es que tú audites el cumplimiento de SLAs. Eso es diferente. ¿Vale? Eh, en Europa, pues tenemos cierta cobertura legal, ¿vale, Sebastián? Es decir, bueno, pues por eso te digo que ni todo es blanco ni todo es negro, pero en todos los sitios hay presiones, ¿vale?
Bueno, lo que os decía, documentos importantes de una auditoría, la Request for Proposal, la RFP, que es una preoferta que nos pide el, el- la organización a la cual vamos a auditar, ¿vale? Sí, nos da un documento y sobre ese le hacemos una preoferta. Esa preoferta o oferta, pues, nos la aceptará o no la aceptará. O se la dará a otro, porque no solo nos pide a nosotros. ¿Visto? Luego, conforme a esa oferta que hemos hecho, pues, si la ganamos, pues hay que hacer un plan de auditoría y un informe de auditoría. ¿Vale? En el informe de auditoría, básicamente, vamos a poner las conclusiones, las no conformidades, observación, una descripción detallada de las evidencias, ¿vale? Un plan de acción para resolución de los mismos, etcétera, ¿no? El resultado al final, pues, es un informe que, pues, pasa con salvedades, sin salvedades, desfavorable, rechazado, etcétera. Depende, ¿vale? Si es una auditoría de certificación, pues sí se pone pasa y no pasa. Si no, es una auditoría de certificación, pues no tiene sentido ponerlo o no ponerlo, ¿vale? No se pone nada, de hecho, ¿no? Normalmente en forma de auditoría, pues hay que hacer un informe preliminar que incluya el alcance y objetivo, qué metodología o metodologías hemos usado, las posibles limitaciones que hemos tenido. Pues una limitación muy común que nos ocurre en la auditoría, ¿vale? Eh, es que no podemos hacer un test de penetración. ¿Lo sabíais? Te quedas en un análisis de vulnerabilidades, ¿vale? ¿Vale? Muchas veces, yo lo digo así, es que luego las cosas son muy románticas y tal, y vamos a la RuterCon, vamos a ir a todo este tipo de conferencias de seguridad, de ciberseguridad y tal, donde, bueno, parece que solo está, que solo existe, pues, el pensamiento lateral, el hacking y tal, y luego la realidad no es así, ¿vale? Realmente te dejan hacer test de penetración, ¿vale? Una cosa es que intentes penetrar por la MZ y otra cosa es explotar unidades dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se les caiga, sencillamente. No por nada. Que la empresa tiene un entorno de producción igual o similar al de producción, pues entonces sí lo sueles hacer. Pero si no, ya os digo que no, que no se arriesgan. Y eso que tienen fenomenales administradores. ¿Listo? Podría estar como un alcance contratado. Ojo, es más, tiene que estar muy bien definido en el alcance, el test de penetración, y aceptado, ¿eh? Porque si no hace aceptado, ni eso os ocurre hacerlo, ¿eh? Claro, pero ya te digo que el Ethical Hacking, Juan Carlos dice, sí, hay veces que no te lo piden, ¿vale? Te dicen que le hagas un análisis de vulnerabilidades, pero el ethical hacking al final, para machacar o explotar una vulnerabilidad, pues tienes que machacar un servidor. Normalmente se quedan pegados. ¿Visto? Escaneos. Lo que pasa es que esos escaneos, si hay vulnerabilidades importantes que tienen exploit, pues ya tampoco te crees que hace falta. Con decirle que tiene un exploit, básicamente que sí te sobra, ¿eh? ¿Ok? Hay que tener que hacer un resumen ejecutivo. Ojo, esta es la parte para mí más difícil de hacer el informe de auditoría. ¿Visto? Esta es la parte más difícil para mí, porque tengo que contarle a un señor que es un ejecutivo, ¿vale? Que le supone el riesgo que le supone para la organización. Y aquí no puedo utilizar palabras como injection, cross-site scripting, porque me van a decir que me largue. ¿Visto? Porque eso no lo entiendo. ¿Visto? Ellos lo que entienden es, oye, me pasa esto, me puede ocurrir esto en mi negocio. ¿Visto? Y para mí es la parte más difícil. ¿Visto? Aquí tenéis un, un índice de un informe, ¿vale? Os he dejado algún informe de auditoría del código y os dejaré, ¿vale? Enlaces también a informes más adelante, ¿ok? Y aquí tenéis los anexos, ¿visto? ¿Dónde están los hallazgos? Los hallazgos y evidencias técnicas se ponen en los anexos, ¿vale? Comentario del editor y sobre todo el plan de acción, ¿visto? Y en el cuerpo, realmente el ejecutivo solo tiene que leerse esto, un par de hojas. Perdón, de hojas no, de caras,
un folio por las dos caras como mucho. ¿Visto? Bueno, importante. Hay que buscar evidencias, ¿vale? Y esos hallazgos, que son muy técnicos, ¿vale? Hay que traducirlos a vulnerabilidades e impactos empresariales. Para mí, de forma personal, es mi principal riesgo. Y ojo con la custodia, visto de las evidencias. Bueno, vamos a ver el primero de los RFPs. Esto está basado en el caso de Viento, ¿no? ¿Qué es una RFP? Pues una propuesta, ¿vale? Esto pues para informar a los proveedores de una organización que tiene alguna necesidad. En este caso, ¿vale? Nos van a demandar que le hagamos una auditoría de la organización y nos va a dar cierta información ese proveedor para que podamos hacer el informe, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿vale? Donde se pone el alcance de efecto contrato. Alguien me preguntaba, ¿en RFP va al alcance? Sí, visto, va al alcance. ¿Ok? Hay requisitos técnicos, como descripciones previas, descripción de los trabajos, el programa de trabajo de teoría, los entregables que vamos a poner, documentación mínima por servicio, memoria final, etcétera, medios técnicos que va a aportar la empresa, qué metodología de auditoría o metodología vamos a utilizar, una posible planificación con sus reuniones de lanzamiento, de seguimiento y cierre final del proyecto, una dirección de seguimiento de trabajo, cómo voy a hacerlo desde mi sitio, desde me presento en su organización, ¿vale? Un control de calidad, hitos de facturación, con lo cual, como veis, va una factura, es decir, tenemos que mojarnos cuánto dinero, ¿vale? Y aquí si nos pasamos nos podemos quedar y si que nos quedamos cortos, perdemos dinero y nos vamos al paro, ¿vale? Acuerdos de nivel de servicio, ¿listo? Subir alguno de ellos y luego, pues, presentación de ofertas, pues, datos generales. Bueno, aquí nos dice el señor que posiblemente nos contrate cómo tenemos que presentar esa oferta, ¿vale? A ver, Gilberto, en mi experiencia de auditado, he visto jefes que se descomponen, sí, evidentemente, ya, eso yo también lo he visto mucho. Se pone la gente muy nerviosa. Pero eso es porque hay algo mal, ¿vale? La mejor técnica, ¿vale? Es que vayáis intentando ser constructivo. ¿Vale? Que deis la imagen de que vais a ayudarle. Nunca deis la imagen de auditor, que vengo aquí a señalarte dados, perdón, errores y meterte el dedo en el ojo, sino al contrario. Hay que dar la sensación de amabilidad, siendo constructivo, es decir, te voy a ayudar a solucionar cosas. ¿Visto? Como bien dice Juan Carlos, es un estudio de mercado, ¿sí? ¿Vale? Simplemente, ¿no? Pues aquí pues ponéis un objeto, un ejemplo, ¿vale? Es la prestación bajo demanda de servicio de autoridad de seguridad tanto en aplicaciones como sistemas de información presente en la infraestructura de viento en popa, bla, bla, bla. Esto lo voy dejando, ¿vale? Eh, Gilberto, es importante esas habilidades, ¿vale? Yo en una auditoría, en la auditoría que peor he pasado, pasé 3 meses en un hospital, ¿vale? Y por ciertos motivos, los médicos, cada vez que les funcionaba algo mal, la culpa la tenía yo y a lo mejor estaba auditando un trabuelán, ¿vale? Entonces, con el administrador TI del hospital me lo fui ganando, ¿vale? Y fuimos ganando complicidad. Al final me veía con un amigo, pero claro, el día que presento la auditoría, ¿vale? Con todo el plan de acción ya acordado con con el director de TI del hospital, ¿vale? Llega mi jefe y dice, esto es para llamar a la policía. Me jorobó todo el trabajo. Ya el director de TI del hospital se me puso de uñas y ya fue todo muy difícil. ¿Listo? Así que, por eso digo, hay que ayudar, no ser la policía. ¿Ok? Aquí, aquí tenéis una descripción del alcance, pues la teoría de seguridad de aplicaciones de ejecución, la teoría del código de las aplicaciones de software, ¿vale? La teoría de seguridad contra la intrusión de la red de viento en popa, ¿vale? Desde Internet, esto es un test de penetración al uso. La teoría de, oh, esto está copiado, perdón, esto aquí hay algo mal, ¿listo? Esto está mal, ¿vale? Auditoría de seguridad de información accesible desde Internet, ¿vale? Auditoría de ingeniería social, ¿vale? Pues, por poner algunos, ¿visto? Podríamos poner más, ¿vale?
De gestión de los trabajos, pues tenemos dos modalidades, pues son las normales, que son los plazos que se miden en días laborables, ¿vale? Y luego las urgentes, como esta que me han dicho a mí, donde me han dicho que tenía que tener, en lo que iba a poner un mes, dos personas, pues lo he tenido que hacer una semana con seis personas. ¿Visto? Documentación mínimo, pues los informes de auditoría, ¿vale? Con el objeto, el alcance, los datos obtenidos, las conclusiones, etcétera. La condición mínima por el servicio, por plan de pruebas, información de las pruebas, otras consideraciones, justificación de la factura. Vale, aquí básicamente nuestra factura son horas hombre. ¿Visto? Lo único que es fácil presupuestar una auditoría, son horas hombre. A 150 € la hora que se paga en España, pues es fácil hacerla esta, ¿no? Lo único que luego tienes que justificar, pues todas las horas de vuestra gente. ¿Visto? La metodología, ¿vale? Aquí es cómo seguiríamos, qué métodos de auditoría. Ya veremos diferentes tipos de método, ¿vale? La planificación, presentación, revisión de alcance, introducción de equipos o roles, cronograma, discusión de riesgos y acuerdo de comunicación y seguimiento. Es muy importante, ¿vale? En esta parte definir cómo voy a comunicar. Yo siempre digo, importante, que los documentos los mando cifrados con PGP, con lo cual siempre intercambio una clave con ellos, la clave bulk. ¿Listo? Porque no se puede mandar documento de teoría en claro por la red. ¿Listo? Reuniones de seguimiento, cuántas voy a hacer, y luego siempre hay que hacer, siempre sí o sí, una reunión de cierre del proyecto y memoria final. A ver, dices, Gilberto, una duda que tengo es si la teoría no incluye análisis de impacto de riesgo. Sí, la tiene que incluir. De hecho, veremos la metodología que está basada en el riesgo. ¿Visto? El riesgo que se está calculado por corrección fenomenal, pero si no lo tenéis que calcular vosotros. Y a veces lo que ha calculado o valorado la organización, pues no es correcto tampoco. ¿Visto, Gilberto? De hecho, siempre tenéis que decir el riesgo y el impacto que tiene. Eso es lo que tenéis que decir en el informe ejecutivo. ¿Visto? Riesgo e impacto en el negocio. Y no es fácil. No, a mí me cuesta, por lo menos, ¿eh? Por lo menos a mí me cuesta. Cómo se va a hacer el trabajo en sus oficinas, etcétera. Listo. Informe del viento en popa. Ya hemos hecho el RFP, hemos ganado, tal, vamos a tener un buen contrato, que nos van a pagar un buen dinerito, ¿vale? O sea, vamos a hacer la auditoría, hay que ganárnoslo, ese dinerito, ¿vale? Es un informe, ¿vale? Os he dejado un ejemplo en documentación, ¿vale? Pues de acuerdo con los términos de nuestra propuesta, esto son, os lo he puesto así, si me disculpéis, os lo he puesto así tan, no en transparencias, no telemáticas o esquemáticas, porque os dejo estos párrafos para que hagáis copy-paste en un futuro si os hace falta. ¿Visto? ¿Entendido? ¿Por qué he dejado esto así? ¿Visto? ¿Por qué las transparencias tienen tanto texto? Para que podáis hacer copy-paste, ¿vale? Ok, si no hubiera puesto antecedentes, proyecto y poco más, ¿vale? Bueno, pues aquí decimos qué antecedentes tenemos, ok. Luego el proyecto pues, consiste en valorar su idea, las medidas necesarias, pues son aquellas vulnerabilidades detectadas, o estructura TI, la aplicación web, bla, 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 bla. ¿Listo? Objetivo del documento es dar a conocer las debilidades relativas a la seguridad de aplicación auditada y las acciones necesarias para solucionar. La realización de dichas medidas estará sujeta a criterios que aporte el cliente. ¿Veis? Estos son todo verborrea de informe de auditoría. ¿Visto? Pero bueno, que poco a poco la vas pillando y hay que tener una buena vaca. Os doy un poquito de vaca. ¿Vale? El análisis de seguridad realizado tiene los objetivos, descubrimiento de unidades, estimar el riesgo. Ojo, como antes me lo preguntabais, que representa cada unidad muy importante la auditoría, visto posibles puntos de mejora, implantación, etcétera, ¿no? Alcance, pues, auditoría de las operaciones, la infraestructura tecnológica, red interna de meseta, las aplicaciones, la seguridad física, la prioridad de los datos, etcétera. ¿Listo? Sí, cuando haces, hace poco, bueno, esta semana hemos terminado una
Y la auditoría de código siempre suele ser más sustanciosa que las otras, ¿vale? Salen bastantes vulnerabilidades. ¿Visto, Francisco? Las pruebas han sido ejecutadas desde tal hasta tal fecha. Ok, aspectos positivos, en los aspectos de seguridad que se han revisado, parámetros validados, token de seguimiento, cifras de seguro. Ejemplos, tendríamos, ¿no? Incidencias, no se han producido incidencias. Metodología, en este caso, pues pongo las metodologías que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar el OWASP Mobile Project para las pruebas de seguridad de móviles, la Testing Guide para aplicaciones web y la OSTM para todas las pruebas de seguridad. Y luego una serie de entrevistas con los métodos, las metodologías que vamos a utilizar, ¿vale? Podríamos haber utilizado una metodología basada en riesgos, ADR, que la veremos en el tema 8. ¿Visto? Resumen ejecutivo, aquí os dejo también pues verborrea, ¿visto? Pues el reglamento de seguridad del proveedor, realizar una evaluación de seguridad técnica corporativa, desarrollando un plan de pruebas objetivos, con el objetivo de realizar una prueba de penetración con el mismo punto de vista del usuario malicioso, ¿no? Pues todas las pruebas han sido ejecutadas a la fecha acordada, el nivel de seguridad muy bajo, el contrato, por ejemplo, para la APK de Android, teniendo en cuenta el impacto de redes, así como el tiempo necesario para realizar el ataque explotar, se ha determinado que el nivel de seguridad para la aplicación de Android es muy bajo. Esto es el resumen ejecutivo. Aquí no le tengo que encontrar que tengo un SQL injection, que tengo un QCD y tengo un buffer flow, ¿vale? Porque no me lo van a entender. ¿Visto? Se ha hecho esto se debe a una unidad de fuerza bruta con un ratio de explosividad de 100% y un CVSS de 9. ¿Visto? Y ojo con esto. Evaluación de los riesgos, pues todos los riesgos que ocurrirían en esa organización, obtener nombre, usuario y contraseña, dejar servicio al servidor, podía tener control debido a que está desactualizado y tiene una variedad X, eh, partes indebidas de un malware, puede ver el código de la aplicación cualquier persona, pues, todos los riesgos que hemos visto, ¿vale? Son ejemplos. Las unidades, pues tenemos que poner, es muy bueno poner este tipo de diagramas, las críticas, altas medias, ¿vale? Las ocurrencias también que ha habido de cada una de ellas, etc. ¿Vale? Luego hay que, en el anexo, acordaros, hay que ir detallando cada una de ellas. Vale, bueno, pues aquí ya son las 7. ¿Vale? Disculparme, pues bueno, aquí un informe técnico, todo lo dejo aquí, ¿vale? Para que tengáis, ¿vale? Back, aquí tenéis una carta de autorización, ¿visto? No se hace una auditoría sin firmar esta carta, ¿visto? Esto es lo que te da legalidad para poder hacerlo, ¿visto? Y tampoco una confidencialidad, visto que se suele hacer. ¿Ok? Luego la entrevista, ¿vale? Eso ya no me queda, simplemente os muestro pues, ejemplos de Excel de entrevista. Esto os he dejado, ¿vale? Como veis, las entrevistas hay que prepararlas. Aquí os dejo abierta, cerrada, no aplicable, pues de organización, de la seguridad, de administración de activos, de seguridad de recursos humanos, de seguridad física, de operaciones de seguridad, de control de accesos, de desarrollo y mantenimiento de sistemas TI, de administración de incidentes, gestión de negocio y normativa de grado común. ¿Visto? Este es un cuestionario que os he dejado. ¿Ok? También tengo otro, ¿vale? Que esto lo he sacado, lo he adaptado de otra organización y no sé si os lo puedo dejar, lo tengo que mirar, ¿vale? Donde tenemos pues, controles primero de actividad auditada, ¿vale? De control de acceso y protección, de políticas de seguridad proactiva, ¿vale? De seguridad reactiva, de la cadena de suministro, ¿vale? El gran olvidado, ¿ok? Esto se nos olvida muchas veces, de las aplicaciones, ¿visto? Del cumplimiento, etc. ¿Visto? Bueno, y aquí os dejo, no he llegado más tiempo, ¿vale? Los modelos de análisis de riesgo de aplicaciones, sí, os pasaré uno, ¿vale? Gracias, César, por el comentario. Ya, si os parece, es que tengo que entrar en la otra clase, ¿visto? Nos vemos la semana que viene y ponerme dudas o lo que queráis en el foro o la semana que viene, ¿vale? Gracias.